en el mercado bursátil y los mercados internacionales y los fondos y los, digamos, los centros de inversión de lo que sería la inversión estratégica que nos llega del exterior, inmediatamente huelen lo que pasa en el mercado, lo que pasa en el mundo financiero. Y el día de ayer a mí se me hizo gravísimo el comentario que hace el presidente de la República en torno al Banco de México. Se refiere a Alejandro Díaz de León como un hombre que terminaría su periodo hacia el final de este año, pero que tendría la posibilidad de ser refrendado por otro periodo igual, ya que los periodos de transición de un gobernador de un banco central, en el caso de México, y por lo general en prácticamente todos los casos, se da a la mitad en el tránsito de una administración ejecutiva. Es decir, si el presidente empieza en el 18-19, pues la transición del gobernador del Banco de México sería a la mitad del sexenio. Es decir, estaríamos por ver el final de la administración de Alejandro Díaz de León y posible referendo para él o bien la nominación de un nuevo gobernador. Eso, digamos, eso es normal. Lo que no es normal es la serie de responsabilidades que el presidente se abroga para sí al decir, por ejemplo, sin ningún tipo de escrúpulo, y voy a poner ahí a un gobernador del Banco de México que tenga una sensibilidad hacia la ética o hacia la economía moral que tiene la Cuarta Transformación. Esto significa que el Banco Central será tomado por el presidente de la República, que será otro de sus enclaves de control y que no será más que una extensión de lo que en otro tiempo, recuerdo, en la década de los 70s, decía el presidente Echeverría que las finanzas se manejaban en Los Pinos. Ahora las finanzas se estarán manejando desde un centro, como es el Palacio Nacional, en el que el presidente de México estará gobernando al gobernador del Banco Central. Pero no se queda ahí la declaración del presidente de México. Habla de la deshonestidad del actual gobernador del Banco de México y dice que el gobernador del Banco de México fue quien autorizó la compra de una empresa de fertilizantes en la década pasada, que lo hace a él el responsable de haber hecho la transacción en una operación que no tiene nada que ver con el Banco Central, que no tiene nada que ver con la decisión definitiva del gobernador del Banco de México, que tiene funciones otras. La función del Banco de México es determinar la soberanía monetaria. La función del Banco de México tiene que ver con la paridad del peso con respecto de monedas fuertes. La función del Banco de México tiene que ver con la relación con el proceso inflacionario de nuestro país. Pero la función del Banco de México no tiene que ver con la compra de una empresa de fertilizantes. Y no solamente no tiene nada que ver con ello. No, el presidente habla de la deshonestidad del gobernador del Banco de México al haber autorizado esta transacción para la compra de esta empresa de fertilizantes. ¿Dónde está la responsabilidad del presidente entonces, de Enrique Peña Nieto? ¿En dónde está la de el entonces secretario de Hacienda cuando se hace la operación con Luis Videgaray? ¿En dónde está la responsabilidad de Emilio Lozoya como director de Petróleos Mexicanos, del Consejo de Petróleos? En fin, todo este filón que es el Ejecutivo y que de él depende, es tanto, se los voy a poner así de este tamaño, como si el día de mañana otro presidente dijera que el gobernador del Banco Central fue el que permitió la compra de Deer Park en los Estados Unidos y no una decisión de un hombre que está tomando la decisión de comprar Deer Park, como es el presidente de la República, que había dicho en este mismo mes que la refinería de Deer Park no era una refinería viable y criticaba la operación que se hacía con Shell. Y ahora le compra a Shell algo que supuestamente, bajo la óptica del presidente, tendría que ser también una responsabilidad dentro de las funciones que tiene el gobernador del Banco de México. Cuando tú tienes en un gobierno el control del Ejecutivo y al propio tiempo el control de tu Banco Central, viene la debacle. Como un referente así inmediato que les puedo dar, fue Argentina, con Cristina Fernández.
Ella tomó al Banco Central de Argentina y con ello vino el declive de Argentina. Yo sé que después de una consecuencia de esta naturaleza tendrá que ser observado para nuestro país algunas situaciones, como por ejemplo la paridad del peso con respecto al dólar. Yo pienso que este cambio y la sensación del control del presidente sobre el gobernador del Banco de México y las acciones del Banco Central mexicano van a depreciar las decisiones que se tomen sobre las políticas monetarias. Ya no serán dictadas por un banco neutral que velará solamente por los intereses de la soberanía monetaria. Se darán con el sesgo económico de un presidente que tiene otro tipo de funciones y que estarán las del Banco de México preñadas de ese tipo de funciones. La señal que se da a los mercados no es la mejor y tampoco el crédito, porque en México el crédito se hace bajo la base, como en cualquier parte del mundo, de la autonomía entre el Banco Central y el Ejecutivo, entre la Fed y la Casa Blanca, entre el Banco Central de Alemania y la Cancillería. Son temas que se manejan aparte y el presidente bien que lo sabe. Este desprestigio que se le propone al gobernador del Banco de México, en lo que estamos hablando, ya tendrá que estar siendo visto, analizado con preocupación por los directores de la banca, por la Asociación de Banqueros, por las instancias bursátiles en el país, por todos los centros económicos de México que a ronco pecho el presidente dice: aquí la economía la manejo yo, totalmente centralizada. Ya le queda poco al presidente por dominar completamente. Prácticamente todo está tomado.